차렷! Hola, soy Marcos Carrasco. En esta oportunidad, como documento Memoria Testimonial General Chirrungí, les vamos a ofrecer una charla con el director de la revista Judo Karate, revista de trayectoria en el mundo de las artes marciales en nuestro país, el señor Miguel Ladrillo. Hola Marcos, muchas gracias por tenerme en cuenta y colaboraré en este proyecto con mucho gusto. ¿Cómo nace la revista Judo Karate y desde cuándo es usted el director? Y la revista Judo Karate nace como un proyecto que se elaboró durante un año, porque yo ya era editor de otra revista que tenía unos 14, 15 años de existencia. Era la revista Polo de fisicoculturismo, y las artes marciales estaban empezando a mostrarse en los días en que no había actividad en los gimnasios de fisicoculturismo. Si había actividades los lunes, miércoles y viernes, los martes y jueves ahí aparecía algún profesor de karate, algún profesor de sipalki o de taekwondo, y bueno, y me llegaba esa información y yo veía que era una actividad que crecía. Comencé a investigar un poco. Vi que el movimiento más grande era el judo en aquella época, un movimiento enorme, estaban todos los clubes, miles y miles de niños que practicaban eso. Era lo que los padres elegían para que los chicos se fortalecieran y hicieran algo de defensa personal en aquella época, ¿no? Después cambiaron las tendencias, pero en aquella época el judo era el más grande y el taekwondo estaba por ahí mostrándose de a poquito. Así que bueno, como yo tenía experiencia en ediciones, dije, bueno, voy a hacer una revista para esta actividad, que no había ninguna. Dentro de los conocimientos y datos que usted maneja de todas las artes marciales, ¿cuál fue la relación con el taekwondo y cómo es en la actualidad? La relación, ¿cómo comenzó la relación con el taekwondo? Sí, cómo surgió.
Y yo me relacioné con el maestro Kim, Han Chan Kim, antes de que saliera la primera edición, porque yo estaba preparando la segunda. Así que él enseñaba taekwondo en el instituto que tenía mi señora en Belgrano. Bueno, lo cité y nos conocimos allí, fuimos a hacerles unas fotos. Le tomé yo mismo la fotografía que se ve acá, que creo que nunca podría tomar una fotografía igual porque es el momento preciso que no se podía hacer más, y en aquella época había que sacar las fotos para hacer fotocromos en tamaño de 6x6, no la de 35 milímetros, porque cuando ampliaba se veía mucho grano. Entonces era una cámara de cajón, una Hasselblad que había que mirar desde arriba, y yo tenía que sacarla en el momento que él pasaba por mi pantallita, y salió. Así que bueno, nos conocimos y ahora somos hermanos. Y así nos decimos. Él me dice hermano a mí, yo le digo hermano a él. Ese año 73 en que yo preparaba la revista, murió Bruce Lee. Entonces un amigo, cuando estaba ya la revista preparada, me dije, che, mirá, tengo un amigo que trabaja en Warner Bros., la distribuidora de películas de la Warner. Fui a ver esa película al cine privado que tienen las distribuidoras, y ahí me encuentro con que era Bruce Lee y Operación Dragón. Yo tenía el recortecito de la muerte de Bruce Lee desde el mes de julio. No sabía para qué lo había recortado, pero ya estaba buscando todo lo que tenía que ver con las artes marciales. Entonces aparece esa noticia en el diario y la tuve ahí. En ese momento me di cuenta que este era Bruce Lee, que estaba haciendo esa película que me pareció fantástica, y era así porque después había chicos que la habían visto hasta 20 veces. Era una fiebre ver la película de Bruce Lee, Operación Dragón. Y se estrena el 1 de enero del año 74, con la revista En la Calle, número 2 de la revista En la Calle. Unos días después, continúa mi buena fortuna, porque unos días después me vuelve a llamar Renato, que ya murió, este chico de la Warner. Me dice, mira, tengo otra cosa para mostrarte, venía a verla. Bueno, fui a verla otra vez a ver qué había de bueno. Y entonces me muestra a alguien que estaba haciendo me mostraba una película sobre el Kung Fu. Era Quan Chan Kei, David Carradine, y era el capítulo inicial de la serie Kung Fu, que me dijo, no, mira, vení a verla, a ver qué te parece, no sabemos dónde la vamos a poner todavía. Eso era en enero. En marzo la estrenan, horario central en Canal 13. La veía todo el país. En ese momento la revista multiplicó el tiraje, no sé cuántas veces, llegamos a tirar 36.000 ejemplares mensuales. Así que mira cómo me acompañó la buena fortuna. Pero no solamente a mí, acompañaba a todas las artes marciales, porque sí, el crecimiento acompañaba todo. Entonces había una necesidad imperiosa de dar a conocer a todas las personas que estaban haciendo algo, para que la gente supiera dónde ir a aprender. En la actualidad, ¿cómo es su relación con taekwondo? Mi relación con taekwondo, y fluida, muy fluida, porque el taekwondo ganó mucho lugar entre las artes marciales. Es la que tiene mayor empuje, mayor movimiento, una actividad imparable, sobre todo el taekwondo de la ITF, que tiene, qué sé yo, 3 ITFs internacionales y montones de escuelas acá, y trabajan con profesionalismo para generar profesionales. Taekwondo es un arte marcial. Dice que la moral y la técnica tienen que estar en el mismo nivel. La principal de la introducción a la moral es la cortesía. Dice que el principio de la cortesía comienza con el respeto hacia la senioridad, hacia los mayores, el padre, la madre. For your futures, I came here with the first class of international master instructor this time.
Dice que esta es la forma que él quiere para introducir o presentar a los instructores de primera clase del mundo. And I came here to clear the air. Due to some reason, today something mixed up in Argentine Taekwondo Society. Dice de que en este momento probablemente hay ciertos problemas en la sociedad argentina de taekwondo y él quiere de alguna manera tratar de arreglarlo. At the same time, I will be clearing the air here. Él va a poner claridad en el aire acá. One solidarity of Taekwondo in Argentina. Que sea el taekwondo argentino solidario. El otro taekwondo también es bueno, es interesante, hay organizaciones que trabajan muy bien, aunque está manejado por una entidad que es una organización oficial y deportiva. Entonces lo deportivo no se crece tanto profesionalmente, porque los chicos hacen una carrera deportiva que los lleva a triunfos deportivos, a ganar un trofeo. En el taekwondo ITF están más enfocados en el profesionalismo, en crear profesionales. Y eso hizo que haya taekwondo ITF a lo largo y ancho del país. Es la actividad número 1. Nosotros tenemos que tratar de equilibrar con otras disciplinas en la distribución de notas, pero el taekwondo absorbe todo. Con el fundador del taekwondo, único fundador vivo en aquel momento de un arte marcial. ¿Cuál fue su impresión? Ya, no tuve una impresión especial con el general Choi en ese momento, porque en ese momento era un maestro de taekwondo común y silvestre para mí. Él todavía no tenía la magnitud que alcanzó después. Él era alguien que había hecho taekwondo y había mandado a Han Chang-Kin acá para que lo enseñara y lo estaba divulgando un poco por el mundo. Había fundado la Federación Internacional, pero todavía era una cosa muy incipiente, entonces todo lo que se generó después todavía no estaba. Él fue creciendo después a medida que crecía la actividad. Entonces, bueno, fue una entrevista como cualquier otra. ¿Dónde se dio? ¿En algún lugar en especial? O... Esa la hicimos en el gimnasio que tenía Kwan Duk Chung, ahí en la avenida Corrientes, porque él fue a dar una clase ahí. Y estuvimos junto con él, con otros periodistas de la revista que trabajaban conmigo por aquel entonces. Bueno, dio esa clase y estaban todos medios así, pero eran todos chiquitos aparte los practicantes, ¿no? El máximo sería el tercer dan o una cosa así, después se habían graduado. Entonces, todo bueno, ¿quién viene? Ah, no, este es lo único que me decía aquí, el presidente del taekwondo, y nada más, todavía no estaba la aureola creada todavía. Tengo entendido que en 1990 usted le había otorgado al general Choi Jung-hee una distinción muy especial, Cinturón de Honor en reconocimiento. ¿Cómo se organizó la entrega y cómo recuerda aquel momento? Nosotros habíamos creado esa distinción para los más destacados en cada disciplina cada año. Entonces justamente estaba por venir él, hicimos uno especial, no era la distinción anual, pero venía el presidente de la ITF y ya había crecido él en relación al año 74, ¿no?
Entonces ya el movimiento era muy grande y era muy importante, entonces quisimos que él se llevara ese recuerdo de la revista. Así que para nosotros, yo le di a él el cinturón del honor, pero para nosotros era un honor que él la recibiera. En una oportunidad, en su revista de julio del 2002, se publicó una nota sobre la biografía del general Choi. Existen en esos párrafos detalles muy importantes a tener en cuenta para no olvidarlos. ¿Los recuerda? Sí, recuerdo algunos detalles de él, de la biografía. Él, sobre todo, era la representación viva del taekwondo. Él me contaba a mí que una vez cenando, me contaba que él no dejaba nunca de trabajar el puño tirando a una superficie dura, lo que los japoneses llaman makiwara, ¿no? Que hasta lo hacían en los aviones, eso. Y en los hoteles iban a ver siempre qué estaba pasando con tanto ruido. Él estaba permanentemente en actividad. Él vivía para y por el taekwondo. Y gracias a eso el taekwondo iba creciendo, porque él no paraba nunca. Pasaba más horas en el avión que sobre la tierra. Eso me lo dijo él. Así que estaba viajando de país en país, estaba siempre con la agenda completa, trabajando, llegaba y estaba en actividad, no paraba nunca. Tal es así que los que lo seguían de cerca, los que tenían que ayudarlo, los danes más graduados de cada país, yo lo veía acá en la Argentina, terminaban agotados. Y él estaba fresco como una lechuguita, ¿no? Él seguía siempre ahí, pero los otros estaban de cama. Y el general no era, pero el que tomaba agüita mineral. Le gustaba el whisky, le pegaba fuerte, digamos, también porque era un coreano bebedor. Entonces, así que él se tomaba media botella de whisky, estaba fresco, y los otros estaban muertos porque habían estado todo el día ahí. Al día siguiente se tenían que levantar temprano. Él a las 5 de la mañana estaba otra vez ahí pegando golpes de puño. Incansable. Y siempre pensando, decidiendo y teniendo a todos sobre ascuas, porque nadie sabía hasta que él se iba qué decisión iba a tomar. Era un imprevisible y siempre tenía algo para causar sorpresa. Siempre sorprendía con alguna decisión o algún cambio, porque él estaba, el taekwondo no estaba creado, él lo iba creando permanentemente. Yo hace poco, unos días atrás, le hice una entrevista a Wim Bos, que es uno de los líderes de una de las líneas de taekwondo, la línea donde está Trastenberg, Marano. Y él me dijo una frase que usé para el título de la nota que sale este mes, que el general los dejó a todos con muchas dudas, porque él siempre tenía muchas cosas más para decir y para enseñar, y no le daban los tiempos para enseñar todo lo que quería enseñar. Y además cambiaba las cosas, variaba cosas que a él le parecían que tenía que cambiarlas, porque para él el taekwondo era una creación constante. Entonces no se manejaba con patrones tan rígidos, porque de pronto él era el dueño de cambiar. Si a él le parecía que algo tenía una mejor interpretación, él la cambiaba, era el dueño, el creador. Así que es como un artista, Van Gogh, lo ponía, pintaba, estaría ahí, decía, no, pero se levantaba la mañana siguiente y cambiaba algún color, él hacía lo mismo. Él era el artista, así que él podía hacer con su obra lo que quería. Por supuesto que seguía normas, patrones, estaban los Tull, los Humes, y todos esos, siempre fijo, y la manera de trabajar y todo lo demás, pero siempre había una sorpresa. Y te digo que todos los que estaban en la cumbre de las dirigencias acá en la Argentina temblaban, mientras estaba acá, estaban siempre a ver qué pasaba. ¿Qué anécdota recuerda del general Choi que él haya contado o que haya pasado?
te la haya contado, no sé, pero tengo alguna. Te voy a contar una graciosa y después una dramática, si querés. La graciosa es de que lo llevaron allá cuando vino para incorporar a la FAT. Entonces lo llevaron a Santiago del Estero también, por ahí por el norte, Tucumán y Santiago del Estero, con Osvaldo Ríos Olivero, que fundó, él fue a la inauguración del gimnasio de Ríos Olivero en Santiago del Estero. Bueno, le dio un respaldo muy grande a la gente de FAT en Tucumán, en el norte, y como entraron a la ITF legal, eso causó una expansión muy grande. Entonces lo habían llevado ahí a un asado. Entonces estaban charlando y el general tomaba vinito, le gustaba el vinito. Y había un asador, y estaban todos ahí con todo el respeto al general, porque era el general. Entonces, ¿viste? Los danes estaban ahí, ¿viste? Sí, general, sí, general, sí, general, sí, general. Y el gaucho que le traía el asado, vení, parate un poquito. El gaucho que le traía el asado, estaba ahí el general y decía, che, para que le pusiera el vaso, le volcaba vino y después otro empujón. Todos estaban así firmes, el gaucho le daba cada codazo para llenarle el vaso de vino, el general lo miraba así, pero como le echaba vino estaba contentísimo. Y bueno, la dramática fue que vos sabés que él estaba condenado a muerte cuando estaba la guerra de la Segunda Guerra Mundial. Los japoneses habían dominado casi 40 y tantos años, desde 1906, algo así, hasta el 45, dominaron Corea. Y entonces estaba, en Corea se había eliminado todo lo que tenía que ver con cualquier arte marcial que no fuera japonés. Entonces se practicaban todas en secreto. Todos los maestros que sabían algo, el Subakdo, el Tansudo y algunas artes marciales coreanas, se practicaban. El taekwondo no existía porque el nombre se lo puso el general después. Era taekyon. Como eran artes de guerra, los japoneses la tenían vedada. Había que hacer karate y judo y kendo y nada más. Y el general estaba trabajando, era coreano, tenía que trabajar para los japoneses, pero cuando empezó a aflojar la cosa y los japoneses empezaron a perder la guerra, él ya empezó a trabajar para Corea nuevamente, pero eso le significó que lo encontraran ahí en no sé qué cosa, lo pusieron preso y le dieron una condena a muerte. Y él estaba condenado a muerte y iba a morir el día 20 del mes que viene, por ejemplo, y el día 1 se decreta la paz con Japón, se rinde Japón. Entonces, 20 días más tarde lo hubieran fusilado. Así que vos fijate por qué situaciones pasó él y cómo todas esas situaciones lo habrán fortalecido y le habrán creado ese carácter enorme que tenía de titán. Él era un creador absoluto y un titán incansable. Era un hombre que tenía una fortaleza capaz de arrasar con todo para llevar adelante sus objetivos. Por eso él después se distanció con el hijo, porque, como te decía antes, él hacía lo que creía conveniente. En una oportunidad se hace un congreso en el campeonato mundial que se hizo en Italia, en Rimini creo que era. Y entonces el hijo iba a ser el sucesor de él, porque él al hijo lo preparó para todo. Lo preparó, el hijo tradujo al inglés la enciclopedia del taekwondo. Así que mirá lo que sabía el hijo sobre taekwondo. Era el que traducía todas las cosas que le decía él. Estaba más empapado que nadie, él lo había preparado para que fuera el sucesor. Pero cuando él se va de Corea del Sur, después va consiguiendo apoyo de Corea del Norte. Entonces, de alguna manera financiaban el taekwondo Corea del Norte, el taekwondo de la ITF. Por eso, cuando él quiere que el hijo sea presidente, pero en Corea del Norte. Pero el hijo no quiere ir a Corea del Norte. El hijo nunca quiso ir allá a Corea del Norte, entonces eso causaba una disidencia muy grande entre padre e hijo. Cuando se hace el Congreso de Rimini,
a él lo tienen que... Él quería seguir, tenía 80 años. Dice, bueno, quiero seguir siendo presidente 2 años más por lo menos. No, pero usted está grande, mire que tal cosa. Yo quiero seguir presidente 2 años más, después cuando terminen los 2 años, mi hijo me sucede. Bueno, quedaron en eso. Se arrepintió a los 3 o 4 meses, no se arrepentía siempre. Porque entonces hizo otro congreso en Austria. Y ahí fueron un montón de maestros y el hijo se peleó ahí con el secretario general y qué sé yo, y lo dejaban afuera. El padre no quería que lo sucediera, quería él extender todo ese mandato 4 años y a los 4 años ser reelegido y seguir siempre él. Entonces el hijo ahí se separa definitivamente de él y bueno, y él elige a otro vicepresidente, creo que se llamaba McLellan, sí, McLellan me parece, McLellan, un amigo de él de Canadá, que no lo respeta tampoco, que él hacía, ya te digo, lo conveniente. Entonces cuando se siente morir se va a Corea. Le importó 3 pepinos que tuviera vicepresidente, secretario, no, él se fue a Corea. Y bueno, y en Corea, yo no puedo certificar que sea así, pero dicen que él eligió a Chang-un como presidente, pero estaban los coreanos solamente escuchando eso. Así que no hay un testimonio, digamos, que se pueda certificar de que fue así, ¿no? Pero bueno, eso ya, él estaba muerto. Después de muerto él, las cosas se tenían que reacomodar. Los líderes carismáticos no dejan sucesores, se creen que son eternos. Y él era así. Entonces, en realidad, nadie lo podía suceder a él porque, según él, ¿no? Entonces después hubo una diversidad porque se empezaron a hacer las entidades que estaban formadas, la gente tenía todo puesto allí años de trabajo y todo eso, entonces alguna sucesión había que hacer de alguna manera. Entonces empezaron las divergencias y para ver cuál era la verdadera ITF, y en realidad nadie sabe cuál es la verdadera, pero hoy tenemos 3 ITFs, una que preside Chang-un, otra que preside Tran Tien Kwan, que viene de la línea de los congresos. Chang-un viene porque era el que los coreanos dicen que él designó como sucesor, y por otro lado está el hijo, que era el sucesor natural, como dice el hijo, que me lo dijo hace 15 días, me dijo, bueno, en Oriente las cosas se heredan de padres a hijos, pero esto no es de Oriente, es del mundo, también se puede discutir eso, pero en realidad cuando se formaron las 3 ITF se acomodaron mejor las cosas, porque cuando había una sola representación de la ITF del general Choi, porque él imponía una sola y había que estar con él o el precipicio, se reunían los líderes y se ponían todos, más o menos llegaban a un acuerdo, pero cuando terminaban de ahí se separaban los grupos y cada uno estaba en desacuerdo con el otro grupo, ¿entendés? Porque había una diversidad, no se pueden poner de acuerdo todos. Cuando hay intereses y qué sé yo, personalidades diferentes y qué sé yo, es muy difícil que haya un acuerdo generalizado. Entonces yo creo que a la ITF le vino bien la diversidad de entidades, porque en ese momento cada uno pudo elegir con quién quería estar. Vos fíjate como, si vos lo ves y decís, ¿por qué se dividieron? Pero en realidad es mejor, porque ahora los que están en un lugar, viste que había una canción vieja que decía, los nenes con los nenes, la nena con la nena. Bueno, eso se pasó así. Ahora cada uno está con quien quiere, elige con quién está. Y eso me parece que acomodó mejor las cosas. Porque los que están juntos están contentos entre ellos. Están a lo mejor enfrentados con la otra entidad o separados, simplemente sin enfrentamiento, separados, y cada uno pertenece a una entidad y está con la que le gusta.
¿Qué nos puede contar de la última visita del general Choi Hong-hee a nuestro país? Y ya las cosas estaban con algunas divisiones definitivas. Por ejemplo, no estuvieron todos en el curso de instructor internacional que él dio ahí en la plaza, en el centro de Buenos Aires. Algunos no fueron. Ya las cosas no estaban para juntarse porque ya había tendencia de alguien que respondía más al hijo de él, y en fin. Pero bueno, el general imponía el respeto que imponía siempre, aunque estaba grande, no mostraba debilidad. Me acuerdo que él estaba dando una explicación desde un escenario que tenía 1,5 metros de altura. Pegó un saltito y se largó ahí abajo y siguió hablando como si nada. Y después hizo unas 10 lagartijas apoyadas sobre los nudillos para mostrarle a todos. Estaban todos así con los ojos abiertos porque seguía con la fuerza de siempre, bien quebrantado. Era, como te dije antes, un gigante, ¿no? Tipo que tenía una fuerza interior indomable. Él llevaba adelante sus propósitos sí o sí. Por eso te digo, cuando él llegaba a la Argentina, cada uno lo recibía de acuerdo a cómo había hecho los deberes. Algunos estaban temblando y otros iban y se juntaban, pero él nunca decía nada. Y por ejemplo, Florindo nunca estuvo definitivamente con la ITF, o estuvo alguna vez así, pero Florindo tenía siempre también ¿sabes quién es? Hablo de Pedro Florindo, un espíritu así de libertad, ¿no? No quería estar atado a un esquema tan rígido como la ITF, entonces inventaba cosas, creaba algunas cosas, pero cuando él venía se iba para Ezeiza y cuando el general lo veía, Florindo, y le daba un abrazo. Y todos decían, pero como nosotros estamos ahí haciendo los deberes al pie de la letra y él le da un abrazo a Florindo, que está pateando del tarro. ¿Cómo recuerdan los momentos posteriores al fallecimiento del general? ¿Cómo fue la repercusión en el medio y qué sensación personal tuvo usted en ese momento? Bueno, la sensación cuando muere alguien para un periodista es ir a buscar la mayor información para hacer la mejor nota. Él estaba obsesionado por el taekwondo, nosotros estamos obsesionados por la nota. Entonces, bueno, recabé ahí toda la información que pude y conté algunas cosas que no se sabe, que no se conocían de él, y busqué todos los archivos posibles para hacer la mejor nota, pero me di cuenta que, a ver, como en todo, cuando muere una persona que está dirigiendo todo un movimiento, hay incertidumbre, intranquilidad, como el reacomodamiento no es fácil. Entonces ahí empezaban las sucesivas etapas que iba teniendo cada uno de los grupos para ver con quién se alineaba. Y bueno, toda una serie, un reacomodamiento, como nos lleva la vida siempre, ¿no? Vos en tu vida no vas a encontrar muchas cosas que ya estén escritas y que se cumplan al pie de la letra. De pronto cambias de casa, cambias de mujer, cambias de, qué sé yo, de ropa, de estilo, empezás a hacer régimen, adelgazás un poco, soy diferente. O ahora estás haciendo taekwondo y después se te da por hacer equitación y esas cosas, ¿no? Cada uno va eligiendo en la vida, y este es un arte que está muy metido en la vida de los practicantes, porque los practicantes lo viven con mucha intensidad. Ser taekwondista no es ser escribano, ser contador público, es algo más. Se está poniendo una elección muy importante y prácticamente una dedicación de vida. Muy pocos de los que están encumbrados en el taekwondo hacen otra cosa. Creo que casi ninguno. Todos le dan dedicación completa, viven y respiran taekwondo. Entonces, el reacomodamiento ese les habrá costado muchas horas de decisión, ¿no? Y
de ver cómo iba a ser la cosa en el futuro y qué sé yo. Pero bueno, la vida es así, solamente es movimiento, ¿no? Nosotros somos parte del movimiento de las partículas subatómicas, entonces en la vida no hay nada estático, todo es un devenir. Heráclito decía que nunca se baja 2 veces al mismo río, ¿no? No hay 2 veces el mismo río, el agua fluye, corre y vos bajás y hay una corriente, subís y cuando volvés a bajar es otra corriente, es otro río. Así es la vida. Y él marcó y señaló a mucha gente, le abrió una perspectiva diferente de por vida, que como era una cosa tan atractiva, la tomaron, la aceptaron, como el caso tuyo. Vos tomaste taekwondo, ¿cuánto hace? 27 años. ¿Pensás dejarlo? Ahí está la prueba. De los que están comprometidos con el taekwondo, nadie piensa dejarlo. Es una cosa muy fuerte. Tiene mucha atracción de todo tipo, no solamente profesionalmente, sino que es como una forma de vida. Y eso está muy metido, por eso hay muchos hijos que siguen la elección de sus padres, no en otras profesiones. A veces están por obligación, un padre es médico y quiere que el hijo sea médico y el hijo dice, bueno, que yo me hago médico también. Pero esto se hace por elección y los hijos a veces tienen más entusiasmo que los padres, ¿cierto? Así que, qué sé yo, lo que dejó el general fue una creación muy grande que va a perdurar, va a seguir creciendo. ¿Vos sabés qué está pasando hoy en Corea? Hoy en Corea se cumple lo que el hijo del general me dijo hace 15 días. Se está por cumplir el sueño del general. Y hoy se está realizando en Corea del Sur un torneo que se llama Festival de Taekwondo, donde hay una competencia de WTF y otra de ITF en el mismo estadio, en simultáneo. Allí está Galarraga, está José Maidana y hay alrededor de 10 competidores argentinos participando. Y Choi Jung-hwa me dijo, este es el sueño del general, que se está cumpliendo. Y el hijo del general está allá, volvió a Corea del Sur, a donde decían que no podía entrar, pero él está allá, presidiendo el torneo de la ITF. Así que, vos fijate, finalmente ambas Coreas están divididas. Hay una división política, Corea comunista del norte contra la Corea del Sur democrática, pero creo que el taekwondo va a ser un factor muy importante para que se unan las dos Coreas. ¿En qué oportunidad el general dijo, escojo el taekwondo sobre mis hijos? En un momento muy duro para su vida, que al hijo no le gustaría que se recordara eso, porque es muy duro que un padre diga eso a un hijo. Y tengo que hacer un poquito de historia de esto y te voy a contar que él se había ido de Corea en disidencia con los militares dictadores de Corea. Digo dictadores porque después terminaron presos allá en Corea. Ellos eran dictadores en serio, ¿no? Como los dictadores de los países que nosotros conocimos bastante y todo lo demás, que él no aceptaba esa dictadura y entonces decidió irse de Corea. Pero al irse, ¿quién era el taekwondo? El taekwondo era él. Él se llevó el taekwondo con él. Entonces él se fue a radicar a Canadá. Y el gobierno coreano le encomienda a quien era, mirá vos, qué puesto ocupaba en ese entonces. Jong-kim era el jefe de la policía secreta. Después fue presidente de la WTF. Pero el presidente de la policía secreta o la policía represiva que tenía la dictadura coreana. Entonces ellos querían que el taekwondo volviera a Corea. El
taekwondo para Corea era un producto de exportación muy importante, culturalmente y todo lo demás, entonces ellos, es como, se va y se lleva el taekwondo, y el taekwondo es una propiedad de Corea. En realidad, la amalgama de artes marciales que él reunió y el nombre lo había puesto el general Choi. Ellos consideraban que como eso era todo eso, las raíces estaban en Corea, el taekwondo le pertenecía a Corea. Entonces mandan a un Chongqing a buscarlo, a él a Canadá, y a decirle que lo pusiera sobre antecedentes, que si él no volvía a Corea con el taekwondo, entonces ellos iban a matar al hijo. Y él le dio esa respuesta: escojo el taekwondo sobre mis hijos. Y fue así. Tal es así que un Chongqing volvió a Corea con la respuesta y dijo, no sé. Entonces le dieron la orden a un Chongqing de que fundara la WTF. Ese es el origen de la WTF. Entonces se crea la Kukkiwon y le ordenan, los militares le ordenan a todos los maestros coreanos que trabajen para generar un taekwondo, crean las formas y crean la forma de combate, y tiene, creo que la idea habrá sido de un Chongqing para expandirlo por el mundo, convertirlo en deporte. Por eso el taekwondo de la WTF tiene un cariz más deportivo que marcial. Y bueno, cuando llega a la Argentina llegan esas mismas circunstancias. Así que es así. Y acá las presiones de Corea llegan como llegan a todos los países donde había inmigración coreana. Entonces, ¿qué hacía el gobierno de Corea? Amenazaba a esos profesores de taekwondo que estaban por el mundo, amenazaba era una manera de decir, era una amenaza, pero lo ponían sobre aviso de que si ellos no se pasaban al taekwondo oficial de Corea del Sur, que era el taekwondo WTF, en lugar de estar con el taekwondo que había llevado el general Choi, con el que habían empezado a enseñar en el mundo, que si no hacían eso, peligraban sus familias en Corea, o ellos no iban a conseguir nunca más el pasaporte para volver a Corea, visitar a sus familias. Entonces era una presión muy complicada. Nosotros lo vivimos acá, en los años esos negros del proceso y todo eso, pasaba lo mismo a toda la gente. Pasa en muchos países. Pero bueno, acá vino esa división. Entonces, solapadamente, los maestros que estaban enseñando acá, que eran Han Chang-Kim, Nam Sun-Cho y otros más que ya estaban enseñando, con esa presión encima decidieron, bueno, vamos a enseñar el taekwondo WTF, entre serles fieles a mi país, porque era el país de ellos, o serles fieles al general Choi, que somos fieles a mi país y seguimos en relación, no queremos renegar de nuestro país. Era un problema moral muy, muy profundo para ellos. Entonces ellos se pasaban allí, empezaban a enseñar las nuevas formas y el nuevo estilo deportivo, pero los que habían comenzado con el taekwondo del ITF, muchos de ellos decían, pero este no es el taekwondo que nosotros conocimos, ese es el que nos gustaba. Y entonces ahí había disidencias y todo eso, entonces un grupo fue a plantearle a Han Chang-Kim que bueno, que ellos querían seguir con el taekwondo del ITF. Dijo, bueno, pero yo no puedo hacer nada. No puedo hacer nada porque mi país me ordena, yo tengo que ser fiel a mi país, cumplir con ese mandato. Entonces, un grupo de taekwondistas, los que estaban más arriba, consiguieron el número del general Choi en Canadá. De alguna manera lo consiguieron y se fueron ahí a la avenida Corrientes y Maipú, donde estaba la vieja empresa telefónica que se llamaba, no sé, Entel, se llamaba en aquella época, el teléfono del Estado, no me acuerdo cómo se llamaba, y se metieron ahí como 4 o 5 en una cabinita de 80 centímetros cuadrados, todos apretados así, a discar el número de Canadá. Y el que traducía era Ricardo de Simone.
y porque era el que más conocía el idioma inglés. Entonces desde acá, desde la cabinita, mientras todos se escuchaban y lo pinchaban, decirle que entonces él de ahí, general, nosotros queremos seguir con el taekwondo ITF. Ese fue el mensaje que le transmitieron. Ah, ustedes quieren seguir con el taekwondo ITF, entonces yo voy para la Argentina. Y así fue como renació la ITF, porque el único que había quedado sin cambiar el estilo a la WTF era Kwangduk Chung. Él siguió fiel al lineamiento ITF. Pero Nam y Kim y los otros que estaban por ahí, Jung Bun Chung y algunos más que habían venido, estaban enseñando ITF, pasaron. Y estos se quedaron con esa expectativa, se contactaron y el general un tiempito después ya vino acá y dio esa clase que se dio ahí en el instituto de Kwangduk Chung, en la avenida Corrientes, y entonces fueron todos los que estaban ahí y se contactaron. Entonces el general necesitaba que acá hubiera instructores mayores, es decir, había que graduar cuartos danes, no había todavía porque llevaba muy poco tiempo el taekwondo acá, entonces se hizo la primera graduación de cuartos danes. Y de ahí nacen los que hoy son los más antiguos. El mismo de Simone, Pablo Traste, Héctor Marano, Enrique Eiris, qué sé yo, todos los pioneros esos que llegaron a cuartos danes. Y entonces el taekwondo se expandió y llegó a lo que es hoy. Ese fue el renacimiento. Hace poco se lo conté al hijo del general, eso, para que supieran cómo había sido la historia. ¿Cómo recuerda los momentos previos cuando el general Choi comenzaba a venir más a Argentina? La expectativa de los maestros hoy en día, ¿cómo lo vivían ellos? De cada viaje está eso. Sí. Y la vivía cada uno de acuerdo a la posición que había tomado y los mensajes que había recibido y si había cumplido con los cometidos y lo que el general pedía, porque la mayoría, digamos, con miedo. No te quiero decir temblando, pero ¿viste? Cuando venía el general estaban todos muy tensos porque el general era muy exigente. Y el general ponía, sacaba, cambiaba, expulsaba, echaba. Porque como le dije el otro día, se lo dije a Choi Jung-hwa, su hijo, que yo lo recuerdo a él y con mucho respeto, lo admiré. Él estuvo en mi oficina en un par de oportunidades, le di el cinturón del honor, me graduó tercer dan, todas esas cosas de relación, pero no voy a dejar de reconocer la personalidad que él tenía y cómo era, ¿no? Él era una persona que logró hacer grande al taekwondo en el mundo porque tenía esa personalidad avasallante y él no hacía lo correcto, hacía lo conveniente. ¿Lo conveniente para qué? Para el taekwondo. Él decía, mi primer nombre es Choi Hong-hee, que me lo pusieron mis padres. El segundo me lo puso Dios, es taekwondo. Mirá vos cómo él sentía que él era el taekwondo. Entonces, cada vez que llegaba acá, todo temblaba. Porque, ¿con qué se vendrá? Porque era imprevisible. Y dependía de los deberes que hubieran hecho los que estaban acá. ¿Entendés? Porque, por ejemplo, mira vos, te voy a contar esta anécdota. Una vez, en una oportunidad, él hace una reunión, no sé si era un congreso o algo así, no sé cómo lo llamó, pero hizo una reunión en su casa en Canadá. Entonces fueron los argentinos, también, como todos. Y de acá, el representante, la entidad que lo representaba era la FETRA. Presidente de la FETRA era Manuel Luque, hoy ya fallecido, pero en aquel momento lo habían puesto un día porque era un señor empresario, entonces pues, les pareció a algunos que era apto para ser presidente y él aceptó y manejaba desde la presidencia. Era menos graduado que los otros, pero era el presidente, que ocupaba el cargo administrativo. Pero Luque se la creyó un poco, ¿sabes? Se creía que era presidente en serio. En realidad no tenía el poder lo tenían los danes graduados, que tenían la tropa atrás, porque alguien que no tiene alumnos no tiene poder. Entonces los que tenían el poder eran los que estaban ahí. Pero Luque era el presidente, entonces siempre esa cosa.
Entonces Luque viaja a Canadá porque estaba convocado a esa reunión. Y con él viajan también Trachtenberg, Pablo Trachtenberg y Héctor Marano. Pero por otro lado, habían hecho contacto con él de otra línea, porque estaban afuera, era la línea que había estado con Quan Duc Chung, y ahí estaban Adolfo Villanueva, Palmisano y algunos otros Mito Ramis, qué sé yo, que habían quedado en la línea de Chung. Pero se veía que si vos no eras ITF, era como que estabas en otro taekwondo desvalorizado. Entonces habían hecho contacto, como te decía, la gente de FAAT, Federación Argentina de Asociaciones de Taekwondo, que manejaban mucha gente en el interior del país, se habían tomado contacto con el general y les habían contado cuántos eran ellos. Y el general, como te dije antes, no hacía lo correcto, hacía lo conveniente. Él vio que en la Argentina veía a todo el taekwondo que conocía acá y que veía habitualmente, pero de pronto se contactan otras personas que le dicen, mire que nosotros somos varios miles, que estamos por el interior del país, y usted de nosotros no sabe nada porque no podemos tomar contacto porque estamos fuera de la organización oficial. El general nunca despreciaba cantidades. Él tenía que hacer crecer el taekwondo. Cuanto más practicante mejor. ¿Qué haría en ese caso? ¿Qué te imaginas que hizo? Los invitó a ellos que fueran para allá. Entonces cuando llega Luque a Canadá, se hace la reunión y se encuentra con que estaban Villanueva, Palmisano y compañía. Y entonces Luque, que se creía que era el gran presidente, pobrecito, no quiero hablar mal de él, pero digamos que lo tengo que decir de alguna manera, él entonces le quiere imponer al general. Luque le quiere imponer al general, así como lo dice, le dice, general, nosotros somos los representantes en la Argentina y no queremos que haya otra gente de allá que no esté bajo nuestra representación. El general lo mira como cuando miraba a los que hacían mal las cosas y dice, si no le gusta se puede ir. ¿Qué hizo Luque? Se levantó y se fue con todo su orgullo. Los que estaban con él también se fueron, que todavía están arrepentidos. Porque se dieron cuenta que habían dejado al general ahí. ¿Qué hizo el general después de esto? Vino a la Argentina a poner la cosa de orden. Entonces le sacó la representación a Fetra. Y dijo, Fetra no es más la representante. Entonces se fue a Tucumán a trabajar con la gente de Villanueva y toda la FAAT y para ver si todo eso que le habían contado y toda esa gente era cierto. Imagínate los tucumanos, los santiagueños y todo eso, los llevaron a pasear por todos lados y qué sé yo, y mostrar la cantidad de gente que tenía. Y el general no quería dejar a nadie afuera. Cuando ve toda esa gente dice, no, esta gente no, entonces tengo que inventar algo. Me imagino yo que pensó él, como hacía siempre, inventaba. Entonces dijo, bueno, ahora vamos a inventar un gran paraguas y todas las organizaciones en la Argentina van a estar debajo de eso. Entonces funda otra entidad que se llamaba UATIF, Unión Argentina de Taekwondo ITF, y lo pone a Ricardo de Simone y a Armando Grispino al frente. Y dice, bueno, esto está bien, estos no tienen organizaciones, pero todas están nucleadas acá y estos son los que se comunican conmigo. O sea que los metió a todos en la bolsa. ¿Entendés? Entonces tenía a estos que tenía antes, más esto que tenía ahora y esto. Entonces, ¿qué había hecho? Había duplicado la cantidad de practicantes dentro, y así hizo en el mundo. Por eso creció así. Por eso te digo, no hacía lo correcto, hacía lo que convenía que al crecimiento. Él no paraba. No era por una ambición personal, era porque él quería que todo el mundo hiciera taekwondo. A modo personal, ¿qué reflexión final le deja el general Choi y nuestro arte, digamos? Y bueno, que estuvimos ante un creador. Un creador es una cosa muy especial, es alguien que ama su obra, que la impulsa, que la divulga y la impone. Él era así, era alguien que no reparaba en los obstáculos. Para él no había obstáculos. El obstáculo para él era algo a traspasar. Por ejemplo, yo estuve con él, una vez le conté al hijo,
estábamos en una charla y yo le dije a él, yo sé cuáles son las últimas palabras que va a decir tu padre antes de morir. Y él me preguntó cuáles eran esas palabras, cuáles palabras va a decir. Voy a expulsar a... Él lo reparaba, cuando había algo que molestaba a la creación de él, la sacaba del medio. Y después, cuando ese se sentía sacado del medio y sabía que tenía que estar otra vez acá, lo volvía a aceptar, pero ya con la sanción, ¿entendés? Entonces la gente lo respetaba porque era él. Él impuso ITF como se impuso Coca-Cola. O estás en ITF si sos taekwondista de ese estilo, o estás en la ITF o no estás, no existís. Vos no podías practicar el taekwondo ITF y ponerte por ahí y decir que enseñás el taekwondo ITF, no existía eso. Había que estar en la organización. Por eso todos volvían a él, algunos los echaba, otros se iban y después volvían porque se daban cuenta que fuera la ITF no funcionaba. Él había hecho una gran creación en la que todo tenía que funcionar sincronizadamente. Y estabas adentro o siguiendo las directivas de él o no eras nadie. Se terminaron las carreras de los que se separaron. Desaparecieron muchos por dejar al general de lado y decir no sigo más con él. Así que era una persona que tenía una capacidad inmensa de creatividad y que lo imponía. ¿A qué más podría haber aspirado el general que a que el taekwondo estuviera en Corea del Sur como está en este momento? Vos fíjate que es un momento especial, ¿no? Creo que es un punto de inflexión. Y él seguramente lo está mirando desde algún lado y sonriendo y pensando a ver si todavía le falta expulsar a alguno. Bueno, Miguel, muchas gracias por el material que nos brindó. Este testimonio es muy rico en información. Seguramente se va a disfrutar mucho para quienes lo vean y para las nuevas generaciones de taekwondistas. Y por qué no de otras artes marciales que quieren saber aún más también del mismo creador de un arte. Así que bueno, con esto vamos a crecer todos en realidad. Bueno, gracias a vos por haberme elegido y espero que esto les sirva a las generaciones más jóvenes del taekwondo que no lo conocieron bien y que les dé una imagen de este genial creador que llevó el arte al nivel en que lo tenemos hoy en día. Muchísimas gracias. Gracias a vos.